La paz del Señor con cada uno. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Quiero comenzar este programa haciendo una pregunta. ¿Cómo estás? La repito, ¿cómo estás? Y de seguro que la respuesta que podría surgir casi automáticamente a esa pregunta es: estoy bien. Algunos añadirían: gracias por preguntar, estoy bien. Pero déjame replantear nuevamente la pregunta: ¿cómo estás? El propósito no es preguntar acerca de tu estado de salud, acerca de tu estado emocional, acerca de las cosas que están desarrollándose en tu vida. ¿Cómo estás delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estás? Y entonces la respuesta definitivamente que cambiaría. Porque en algunos casos podría seguir contestando: estoy bien, gracias al Señor, estoy bien por su gracia, estoy bien. Pero de seguro que no sería la respuesta de una gran mayoría. No estoy bien. Algunos añadirían: no estoy asistiendo a una iglesia, no estoy bien. Le serví al Señor algún tiempo, pero me aparté. Por lo general, esa es la expresión que en muchos de los casos escuchamos. Me aparté, no estoy bien. De nuevo la pregunta: ¿cómo estás? El propósito de este programa es podernos ubicar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Y no es únicamente para que algunos podamos jactarnos de que está bien, todo está bien, estoy bien delante de la presencia del Señor. Y no es tampoco para que otros nos sintamos avergonzados: no estoy bien, me aparté, no estoy trabajando en lo que el Señor quiere que yo trabaje. El propósito de la pregunta es que nosotros podamos identificar qué fue lo que sucedió que nos sacó de la posición donde Dios quería que nosotros estuviéramos. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que sucedió? Y en esta hora no quisiera que identificáramos pecado. En algunos de seguro que así fue. Hubo pecado y ese pecado te desarrolló culpa y te sacó completamente. No tuviste la fortaleza de volver delante de la presencia del Señor. Pero déjame decirte, en una gran mayoría, la razón del por qué no están delante de la presencia del Señor no es necesariamente por pecado. Y esto es lo que muchos no logran entender. No es por la presencia de pecado, sino porque Dios te demandó algo y no estuviste dispuesto a entregarlo, o no entendiste que Dios te estaba demandando algo y no diste el siguiente paso. En el programa anterior, en el programa de la semana pasada, estuvimos estudiando acerca del joven rico. Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18. El relato está contenido en los 3 evangelios. Y casi que el relato termina en estas palabras: el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y si revisamos el texto,
el joven se le está acercando a Jesús con una pregunta: ¿qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Por lo tanto, cuando Jesús le dice: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, la respuesta que el joven rico recibió para sí mismo: no puedo obtener la vida eterna porque no estoy dispuesto a entregar esto que Él me está demandando. La razón del por qué muchas personas no están ubicadas en el lugar ni en la posición que Dios determinó para ellos no es necesariamente por causa de pecado. Si eso fueron las causas, pues tú vienes delante de la presencia del Señor y te arrepientes y tomas la decisión de no volver nunca más a pecar. Pero ¿qué tal si hubo una demanda del Señor y no estuviste dispuesta o no estuviste dispuesto a cumplirla? Yo quiero hablar en esta mañana de parte del Señor acerca de la demanda de Dios. ¿Por qué Dios establece demandas a los hombres y a las mujeres que Él escoge? Déjame decirte, para empezar, las demandas son parte de la vida de fe en Cristo Jesús. Y si esto no lo habías integrado, intégralo a partir de ahora. Las demandas son parte de la vida de fe en Cristo Jesús. ¿Por qué las demandas? ¿Por qué Dios demanda? Vamos a ir a Mateo capítulo 19, donde se encuentra el relato del joven rico. En el versículo 21, y aquí encontramos la primera respuesta a esta pregunta: ¿por qué Dios demanda a los hombres y a las mujeres que Él escoge para caminar el camino de fe? Dice el versículo 21, le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, ¿por qué las demandas de Dios? Para perfeccionarte. Para perfeccionarte, no es para dañarte, no es para ofenderte, no es para ir en contra de ti, es para perfeccionarte. ¿Cuál era el propósito de Jesús para el joven rico? ¿Que se quedara pobre? No era ese el propósito. No podemos ver solamente lo material, no podemos ver solamente lo evidente. No era el propósito que se volviera pobre. El propósito era perfeccionarlo. Él lo dice claramente: si quieres ser perfecto. Pero el joven rico no vio la perfección a través de las cosas que el Señor le estaba demandando. No vio la perfección. Como sucedió contigo, no viste la perfección a través de lo que el Señor te estaba demandando. El Espíritu me muestra que el Señor demandó trabajos, el Señor demandó familia, el Señor demandó matrimonios, el Señor demandó, pero tú no estuviste dispuesto a cumplir la demanda de Dios. En muchos casos no pudieron ver que eso era parte de la vida de fe en Cristo Jesús. Se deprimieron, se resintieron y se salieron. El Espíritu de Dios establece por boca del apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, escucha bien, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Por qué las demandas de Dios? Lo que Dios te demandó tenía un propósito. No era únicamente arruinarte, no era únicamente dejarte solo, no era únicamente dejarte sola, no era únicamente marginarte porque las cosas iban a cambiar.
no pudiste ver que Dios tenía el propósito y tiene el propósito de perfeccionarte. ¿Qué fue lo que el Señor te demandó? ¿Qué fue lo que el Señor te demandó? ¿Lo puedes identificar? ¿Puedes recordar lo que el Señor te demandó? Si quieres ser perfecto, ve, le dijo al joven rico, vende lo que tienes, pero a ti te dijo, ve, entrega, y tú sabes lo que sigue a continuación, entrega, ven y sígueme, porque estaba perfeccionando. La palabra perfeccionar muchas veces la hemos entendido como llegar a un punto máximo, llegar a un punto cumbre, llegar a un punto culminante. Déjame darte otra definición de lo que significa perfeccionar, porque esa definición es filosófica. En la palabra de Dios, perfeccionar significa remendar. Cuando Jesús caminó por el mar de Galilea y encontró a los pescadores, dice la palabra que ellos estaban remendando sus redes. Eso es perfeccionar. Es hacerte llegar a aquello por lo cual el Señor te escogió, pero que no puedes hacerlo porque hay una rotura. Las redes, cuando se lanzan a la mar y tienen rotura, se van a escapar los peces. No van a ser contundentes en su labor. El Señor demanda para perfeccionar. ¿Por qué era necesario que el joven rico entregara su fortuna, su gran hacienda? ¿Por qué? La respuesta, porque con esa fortuna no podía ser un apóstol. El Señor lo estaba llamando al apostolado, porque sabe perfectamente que cuando Él llamó a sus discípulos, y eso lo encuentra en Mateo capítulo 10, cuando llamó a sus discípulos era para constituirlos en apóstoles. No pierda de vista que uno de ellos le iba a entregar, por lo tanto iba a quedar una posición vacante. El joven menospreció el ministerio, menospreció el llamado de Cristo Jesús. ¿Cómo estás? ¿Estará sucediendo exactamente lo mismo contigo? ¿Puedes ver ahora que es el Señor quien te está demandando para perfeccionar la obra para la cual Él te ha llamado? En la respuesta de Jesús al joven rico hay una segunda razón del por qué Dios demanda a aquellos que Él escoge. Dice, ve, vende lo que tienes, da a los pobres, y escucha, y tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo. Y alguien podría decir, porque los he escuchado, pero ¿de qué me sirve tener tesoros en los cielos cuando tal vez aquí en la tierra carezco de situaciones? ¿Sabes? Hemos entendido mal lo que significa tener tesoros en los cielos. Vamos a el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, en el versículo 33, y allí leemos: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Y aquí podemos ver más claramente lo que significa hacer tesoros en los cielos. Hacer tesoros en los cielos significa que tú vivirás en la tierra en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa hacer tesoros en los cielos. Significa que el hombre de Dios, significa que la mujer de Dios
no vive por un salario. Significa que el hombre de Dios, significa que la mujer de Dios no vive por el empleo que tiene. Significa que el hombre de Dios, significa que la mujer de Dios no vive por los recursos que tiene. En estos últimos tiempos estamos siendo amenazados por pandemias, por virus, por bacterias que están cada vez más surgiendo y van a surgir muchos otros más. Hacer tesoros en los cielos significa tener al médico divino que te sustenta, tener al médico divino que te sana, tener al médico divino que te vuelve inmune ante todas estas situaciones. ¿O acaso no hemos leído en la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Hacer tesoros en los cielos dirás, castillo mío, mi Dios, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Eso es hacer tesoros en los cielos. Por un puñado de dinero, el joven rico tiró ese día toda esta provisión. Hacer tesoros en los cielos no significa que cuando partas de esta tierra y llegues a la presencia del Señor tendrás una mansión de oro. No significa que caminarás por las calles de oro. No significa que tendrás una corona de oro. Significa que vives en la tierra en la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios. Y a esto Dios nos ha llamado. A esto estaba el Señor llamando al joven rico. Ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y te sabré decir en esta mañana, porque estoy hablando con muchas personas, te sabré decir que a esto el Señor te está llamando. Pero no estuviste dispuesto, pero no estuviste dispuesta a entregar lo que Dios te estaba demandando. Por eso es que estás en la situación en que estás. No es un ataque satánico, no es por causa de pecado, no es por causa de una situación o una toma de decisión incorrecta. Es porque no estuviste dispuesta a entregar lo que el Señor te estaba demandando. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Por qué Dios demanda a los hombres que Él llama? ¿Por qué Dios demanda a las mujeres que Él llama? Es porque al final te quiere hacer bien. En el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo está para completar su recorrido por el desierto por espacio de 40 años, la conclusión que Moisés, por Espíritu de Dios, le establece al pueblo es la siguiente: Dios te ha traído por un desierto grande, te hizo tener hambre y te hizo tener sed, para hacerte entender que no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. La conclusión: Dios quiere hacerte bien. Dios demanda. ¿Por qué demanda? Porque lo que me pidió era demasiado fuerte. ¿Así lo creíste? Mira qué hermoso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Las he reputado pérdida por amor de Cristo. Cuando tú vistes que la demanda de Dios era demasiado fuerte, lo que estás diciendo, y escucha bien, lo que estás diciendo es que mi amor por Cristo era bien pequeño en comparación con lo que Dios me demandó. Así es tu amor por Cristo Jesús.
Así es, tan pequeño, que no estuviste dispuesta a reputarlo como pérdida. Lo que Dios me demandó era demasiado fuerte. ¿Cómo es tu amor por Cristo Jesús? Hay un relato en el Evangelio de Juan, cuando Jesús ha resucitado y se encuentra a los pescadores, particularmente Pedro, pescando nuevamente, es decir, volvieron a aquello de lo cual el Señor los sacó. El Señor se presenta ante Pedro y le dice: Pedro, y aquí tenemos que ver la diferencia entre amar y querer. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, te quiero. La segunda vez, de nuevo, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? La palabra en griego es agapeo. ¿Me agapeas? Y Pedro le responde: sí, Señor, te quiero, te fileo. En la tercera ocasión que Jesús le pregunta, Jesús ya no le preguntó: ¿me amas? Jesús le preguntó: Pedro, ¿me quieres? Y allí Pedro entró en razón de lo que realmente Jesús le estaba preguntando. Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Es que lo que Dios me estaba pidiendo era demasiado grande. ¿Me amas como para dejarlo? Es que lo que el Señor me estaba demandando era muy fuerte y mi familia no estaba de acuerdo con eso. ¿Me amas como para dejarlo aunque tu familia no esté de acuerdo con ello? ¿Me amas? ¿Por qué las demandas de Dios? Para hacernos ver, óyelo bien, para hacernos ver a nosotros mismos cuál es el amor que nosotros tenemos para con el Señor. Hay muchas personas que no distinguen entre amar y querer. Hay una gran diferencia entre amar y querer. No es lo mismo. Muchas personas quieren al Señor, pero no aman al Señor. ¿Por qué Dios demanda? Para mostrarnos a nosotros mismos. Él ya lo sabe, pero para mostrarnos a nosotros mismos si lo amamos o lo queremos. Y aquí tenemos nosotros que recordar el caso de Abraham. Cuando el Señor se le revela, se le manifiesta a Abraham, Dios le demanda a su hijo. Y hay algo todavía más fuerte, porque no solamente era demandarle al hijo, aunque eso es fuerte, pero sabes que Dios se lo demandó en el día del cumpleaños de Isaac. El día que Abraham iba a sacrificar a Isaac fue precisamente el día de su cumpleaños, es decir, el día que Isaac nació. ¿Me amas o me quieres? Es que la demanda de Dios es muy fuerte. ¿Qué te estaba demandando el Señor? ¿Te estaba demandando tiempo? Tu amor entonces para Jesús es más pequeño que el tiempo que tú tienes. ¿Eso es lo que está diciendo? Abraham estuvo dispuesto y para los efectos sacrificó a Isaac. Y Dios lo detuvo y le dice: ya sé que me amas. No le dijo: ya sé que me quieres, le dijo: ya sé que me amas. Y nosotros sabemos lo que representó aquel acto. A ti daré esta tierra y a tu descendencia, y hubo pacto del Señor para con él.
Pero las cosas que para mí eran ganancia las he reputado pérdidas por amor de Cristo. Pastora. Pastor, tenemos a Delia Hernández de Ceiba, a Ramonita Medina de Humacao, a Andrea Hernández de Naguabo, pidiendo por su salud, y al señor Francisco Márquez de Naguabo por unas peticiones particulares. Pero las cosas que para mí eran ganancia las he reputado pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Este día vamos a orar no solamente por las personas que están llamando a la emisora. Yo sé que hay personas que no han llamado a la emisora, pero que tienen necesidad. Que hay personas que no han llamado, pero le están diciendo al Señor, Señor, ¿cómo yo pude tener más consideración por las cosas que por amor a ti? Tú me demandaste y no estuve dispuesta, no estuve dispuesto. Y en esta hora hay salud cuando nosotros le entregamos todo al Señor. Lo he reputado por pérdida para poder alcanzar a Cristo Jesús. Oramos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la tierra y que estás en todo lugar, y que por medio de la fe habitas en cada uno de nuestros corazones, en esta hora venimos delante de tu presencia para poner estas vidas, no solamente necesidades, no ponemos necesidades delante de tu altar, ponemos vidas delante de tu altar, porque tú no has venido por las necesidades, tú has venido por vidas. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Lo que se ha perdido son las vidas, y nos someten muchas veces a situaciones que a veces no entendemos, entre ellas enfermedades, entre ellas pérdida de salud, para que nosotros veamos y entendamos cuál es nuestro amor por el Señor. Por eso en esta hora, Señor, ponemos en tu presencia vidas, para que tú, oh Dios, por medio de tu Santo Espíritu, a través de la distancia, establezcas, Señor, tu paz, establezcas tu amor, establezcas tu gracia, establezcas, Señor, salud. Porque así está escrito en tu palabra: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Que podamos decir, como dijo David en su Salmo 132, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Dios les bendiga. La paz del Señor con cada uno.